Welcome to Hombres Alpha and don't forget to subscribe. Desde que era joven, entendió que no todos nacen para encajar, porque mientras otros seguían el camino fácil de la aceptación, él caminaba cargando miradas, juicios y silencios incómodos. Un cuerpo cubierto de vello que no cumplía con los estándares modernos, pero que escondía una fuerza que aún no había despertado. Y aunque muchas veces dudó frente al espejo, preguntándose si debía cambiar para ser aceptado, algo dentro de él se negó a rendirse. Una voz interna que le decía que la verdadera traición no sería al mundo sino a sí mismo. Y así comenzó un viaje solitario, donde el gimnasio se convirtió en refugio, el dolor en maestro y la disciplina en su único aliado, entrenando cuando nadie miraba, avanzando cuando nadie creía, y construyendo una mentalidad que no dependía de aplausos, porque entendió que la fuerza real no se construye para impresionar, sino para resistir. Y mientras otros abandonaban al no ver resultados inmediatos, él permanecía firme, aceptando que la grandeza requiere tiempo, sacrificio y paciencia. Y poco a poco su cuerpo empezó a transformarse reflejando lo que su mente ya había conquistado. Una presencia sólida, auténtica, imposible de ignorar, demostrando que no necesitas parecerte a nadie para ser poderoso. Solo necesitas abrazar tu naturaleza y trabajar con consistencia. Y cuando las mismas personas que antes lo subestimaban comenzaron a observar en silencio, él ya no necesitaba explicación ni validación, porque había ganado algo más grande que reconocimiento, respeto propio, entendiendo que ser un hombre alfa no es dominar a otros, sino dominar tus impulsos, mantener tu palabra y seguir adelante incluso cuando el camino se vuelve oscuro. Y así su historia dejó de ser solo suya para convertirse en inspiración silenciosa para otros hombres que también se sentían fuera de lugar, recordándoles que la diferencia no es debilidad sino ventaja, que el rechazo puede convertirse en combustible y que dentro de cada persona existe una bestia dormida esperando ser despertada, una versión más fuerte, más disciplinada y más honesta que solo necesita una decisión firme para salir a la luz. Porque la verdadera transformación no ocurre cuando el mundo cambia. Ocurre cuando tú decides no rendirte, aceptar quién eres y construir en silencio hasta que tus resultados hablen por ti. Y si hoy estás escuchando esta historia es porque tu propio viaje aún no ha terminado, porque todavía hay fuerza dentro de ti esperando ser liberada y el momento de hacerlo no es mañana, es ahora. Y a medida que el tiempo avanzaba, comprendió que el verdadero enemigo nunca fue la opinión de los demás, sino la duda interna que intenta aparecer cuando estás cansado, cuando los resultados tardan y cuando nadie aplaude tu esfuerzo. Pero fue justamente en esos momentos cuando decidió seguir, entrenar más fuerte, pensar más claro y mantenerse fiel a su camino, porque entendió que la disciplina es hacer lo correcto incluso cuando no hay ganas. Y así cada día se convirtió en una batalla silenciosa contra la comodidad, una lucha constante por no conformarse, por no volver a ser el hombre inseguro que alguna vez fue. Y mientras su cuerpo seguía transformándose, su mente se volvía aún más sólida, aprendiendo a controlar emociones, a aceptar el dolor como parte del crecimiento y a usar la soledad como espacio de enfoque. Porque los hombres que construyen algo real casi siempre caminan solos. Y lejos de verlo como una carga, él lo tomó como un privilegio, entendiendo que no todos están hechos para soportar el proceso. Y que solo quienes perseveran sin garantías terminan alcanzando algo auténtico. Y fue así como su presencia comenzó a transmitir respeto sin necesidad de palabras. Una energía tranquila, pero firme. La de alguien que sabe quién es y no necesita explicarlo, convirtiéndose en prueba viviente de que cuando abrazas tu diferencia y trabajas sin descanso, te vuelves imposible de ignorar. Y aunque el camino aún no había terminado,
Ya había ganado lo más importante, la certeza de que jamás volvería a traicionarse para encajar, porque la verdadera victoria no está en ser aceptado, sino en ser imparable. Y esa convicción lo empujó a seguir adelante, a construir un legado silencioso que inspirara a otros a despertar su propia fuerza interior, recordando que la transformación real no ocurre de la noche a la mañana, sino en cada decisión diaria de no rendirse, de seguir avanzando y de convertirse paso a paso en la versión más fuerte y auténtica de uno mismo. Y fue en ese punto cuando entendió que ya no estaba persiguiendo un físico, sino una forma de vivir, porque cada elección diaria reflejaba al hombre en el que se estaba convirtiendo. Alguien que no huía del esfuerzo ni se escondía de su verdad. Alguien que había aprendido a escuchar su cuerpo, a dominar su mente y a respetar su proceso sin compararse con nadie más. Y mientras el mundo seguía cambiando modas, opiniones y estándares irreales, él permanecía constante, firme, avanzando a su propio ritmo, sabiendo que la disciplina sostenida siempre supera la motivación momentánea. Y así su historia empezó a resonar en silencio en otros hombres que veían en él una prueba real de que se puede construir algo grande sin traicionar la esencia, que se puede ser fuerte sin fingir, y que aceptar la propia naturaleza no limita, libera, porque cuando dejas de luchar contra quién eres, toda tu energía se enfoca en crecer, y ese crecimiento no solo se nota en el cuerpo, sino en la mirada, en la postura, en la calma con la que enfrentas la vida. Y hoy, lejos de buscar reconocimiento, camina con la seguridad de quien sabe que hizo el trabajo cuando nadie miraba, de quien resistió cuando rendirse parecía más fácil, y de quien transformó el rechazo en carácter, el dolor en disciplina y la diferencia en identidad, demostrando que la verdadera transformación no tiene aplausos inmediatos, pero deja huellas profundas. Y si esta historia continúa, es porque la tuya también puede hacerlo. Porque dentro de ti existe la misma fuerza, esperando ser activada, la misma decisión pendiente de ser tomada. Y el momento de empezar no es perfecto ni cómodo. Es ahora. Porque los hombres que se atreven a ser auténticos y constantes no solo cambian su vida, cambian la forma en que el mundo los mira. Y ese es el verdadero poder. Y mientras avanzaba en ese camino, comprendió que la verdadera grandeza no se anuncia. Se construye día tras día en decisiones pequeñas pero constantes. En levantarse cuando el cansancio pesa, en seguir cuando nadie anima y en confiar cuando los resultados aún no se ven. Porque fue ahí donde su carácter se templó de verdad, en esos momentos invisibles donde solo él y su determinación existían. Y cada entrenamiento dejó de ser una obligación para convertirse en un ritual de respeto propio. Una forma de honrar al hombre que estaba creando, y aunque el mundo siguió juzgando, comparando y señalando diferencias, ya no tenía poder sobre él. Porque cuando aceptas tu esencia y trabajas con disciplina, te vuelves inmune a la opinión ajena. Y así su cuerpo, su presencia y su energía comenzaron a reflejar algo más grande que fuerza física. Reflejaban coherencia, calma y convicción, la clase de fortaleza que no necesita gritar para imponerse. Y poco a poco su historia dejó de ser solo personal para convertirse en inspiración silenciosa para otros que también luchaban contra sus propias inseguridades, demostrando que no importa cuántas veces te hayan dicho que no encajas, lo que importa es cuántas veces decides levantarte y seguir adelante. Porque los hombres